Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro y va a tener que seguir disculpándolo al Bárbaro. Julio Bárbaro sigue con sus chequeos médicos, se quiere ir a Israel y quiere saber que está sanito. Así que lo vamos a disculpar una vez más y va a tener que conformarse conmigo y con el invitado. Ya vamos a hablar del invitado. Le cuento que usted está escuchando, ya lo sabe, pero se lo repito, Radio Concepto FM 95.5. Este programa se va a repetir el miércoles de 22 a 23 y después de las 5 de la tarde, gracias al arte, la paciencia y la buena voluntad de Daniel Villarroel, lo va a encontrar en YouTube. Pone simplemente YouTube La Dama y el Bárbaro y lo va a encontrar. Y ahora vamos al invitado de lujo. Y no me diga que lo digo todos los programas, sí lo digo todos los programas, pero es cierto, de esta semana, que es el doctor Marcelo Giuffre. Abogado, escritor, más que nada piensa, es periodista también, artículos varios, que si no los lee en el diario los puede leer en la Caja de Pandora Online, www.lacajadepandoraonline.com. Bien, yo le conté cómo, Daniel, dije cómo conectarse con nosotros, ¿o no lo dije? No lo dije. Quiere conectarse con Julio, tiene que escribir a conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalu@gmail.com. ¿Ya dije todo? ¿Me porté bien? Bien. Vamos a Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Malu? Muy bien. ¿En qué andas? ¿Qué andas haciendo, además de trabajar como abogado? Y bueno, viviendo. Se puede vivir de muchas maneras. ¿Cómo estás viviendo? Si no es demasiado personal la pregunta. No, bien. He estado haciendo algunos viajes, buscando... Qué raro. Qué raro. Sí, soy un viajero impenitente. Sí, un enfermo. Enfermo de viaje. Sí, ahora el mes que viene también tengo algún viaje. Este año hice tres viajes que fueron muy interesantes. Uno, el primero fue a Nueva Zelanda, que es una cosa, estuve 17 días y realmente es muy interesante porque combina, de un lado, ese crecimiento espectacular que los tipos han tenido. Kiwis y koalas, todo con K. Y al mismo tiempo cierta rusticidad intelectual, podríamos decir, o quizá no intelectual, sino poética o cultural, ¿no? Porque es el país donde vivió durante casi una década Karl Popper, Nueva Zelanda, New Zealand. Pero es difícil, no hay casi ópera, no hay escritores destacados. Ahí había una escritora que bueno, fue de allí, de Nueva Zelanda, pero digamos hay muy poco. Bueno, está el famoso teatro en Australia, pero en Nueva Zelanda pero hay poco, ¿no? Tuvieron una cantante de ópera. Hay muy poco teatro, casi vida nada. Cultural prácticamente nula. Cine, claro, tienen los estudios Weta, o sea, producen mucho cine, pero casi no tienen cine propio. Es decir, hay toda una cultura más bien del deporte, tienen deportes extremos, es el bungee jumping, que se tiran de 120 una metros. Geografía extrema. Una geografía extraordinaria. Ahora, lo que es impresionante es una combinación de una política muy liberal que los ha llevado, digamos, a un progreso en 30 años descomunal. ¿No? Sí, es lo que tenemos que copiar, es la política de Nueva Zelanda. 10% de la población argentina y 10% del territorio argentino dividido en 2 islas. Pero un producto bruto de $35,000 per cápita, ¿no? O sea, es muy impresionante porque hay que pensar dos cosas. Una, que los tipos hace 40, 50 años... Estoy llorando. Sí, estaban peor que la Argentina. Y lo segundo, que es un territorio que es una falla tectónica. Es decir, y por eso
constantemente hay terremotos. Me pasó en un momento que yo miré en el GPS para hacer un trayecto y entonces me mostraba que eran 100 y pico de kilómetros, 150 kilómetros, una cosa así, yendo en la isla sur. Y entonces digo, bueno, reservé un hotel, 150 kilómetros era fácil. Cuando voy a retirar el auto y pregunto, me dice, no, la ruta no está más. La había barrido un tsunami. Y entonces tenía que hacer 600 y pico para poder bajar y subir para llegar a ese lugar que había reservado. Y así todos los tipos siguen creciendo, ¿no? Pero vos sabés que yo he llegado a una conclusión que probablemente esté equivocada, como casi todas mis conclusiones, que todos somos hijos de nuestra geografía. Es decir, Alemania ha sido un país guerrero a lo largo de los siglos porque su salida al mar es limitadísima a un Báltico que está congelado la mitad del año, ¿no? Gran Bretaña ha sido un país muy marítimo por razones obvias, es una isla. Portugal ha sido muy marítimo por razones obvias. Y yo creo que los países con muchos inconvenientes geográficos aprenden a luchar. Saben que nada está dado, que no es Sí, claro. Esta cosa nuestra que te enseñan en la primaria, la Argentina es el país más bendecido del planeta, tenemos los 4 climas, tenemos montañas, tenemos ríos enormes, tenemos frío, tenemos calor, tenemos llanuras, tenemos serranías, nosotros tenemos todo. Sí. Bueno, la ciudad donde trabajó Karl Popper en New Zealand, que era Christchurch, es una ciudad, capital. Claro, que hace 2 años desapareció prácticamente, ¿no? Y la vuelven a hacer. Ahora la capital es Wellington, porque en realidad, digamos, es como que está en el medio y es está más protegida. Sí. Una especie de Washington y New York. Y Popper dicen que tuvo muchos problemas al principio, porque le resultaba muy difícil imponer sus ideas, pero finalmente no solo logró imponer sus ideas en la facultad, sino que de algún modo generó una generación de profesores que difundieron las ideas liberales. Claro, ¿no? Acá tuvimos a Zaffaroni que difundió sus ideas y me estropeó 2 o 3 generaciones de abogados y que hoy son, y además tenemos jueces y fiscales y todos ellos pensando que la víctima es el victimario porque la sociedad es mala. Y el pobre asesino hay que pedirle disculpas mientras te mata y decirle, disculpe señor asesino, yo sé que por culpa mía usted me está matando, ¿no? Sí. Y después, bueno, no tuvimos un Popper, tuvimos un Zaffaroni. Sí, entre otras cosas, porque tuvimos otros... Me dediqué al derecho, ¿qué crees que haga? Sí, tuvimos intelectuales un poco más nacionalistas. Además. Sí, y después, bueno, fui inmediatamente... volví a la Argentina y me fui a Estados Unidos a dar unas charlas. ¿Te fuiste con Severelli? No, porque el año pasado íbamos a ir con Severelli. Por eso te pregunto. Claro, pero justo Severelli tuvo un pequeño problema de salud que le impidió ir. El año pasado íbamos a ir y terminé yendo yo, íbamos al Instituto Cervantes y a Columbia. Estas fueron 2 charlas que di en Miami. Una interesante sobre el populismo a nivel mundial, y la otra para la comunidad. El fantasma negro que nos acecha. Sí, y la otra sobre escritores cubanos. Para la comunidad cubana que está siempre mirándose a sí mismos. Entonces, bueno, y escritores cubanos y su relación con el régimen castrista, que es muy interesante ahora porque Cuba es uno de los países con una tradición literaria más impresionante, ¿no? Desde Alejo Carpentier, que fue ministro, digamos, funcionario de Castro, pasando por Cabrera Infante. Cabrera Infante, que dijo que jamás volvería a Cuba porque su Habana había desaparecido. Claro, esa era una idea. Bueno, el famoso libro se murió sin volver. La Habana para un infante difunto. Exactamente. Sí. Bueno, parece una idea constante en Cabrera Infante. Bueno, ¿no? te lo dice Armando Rivas. ¿Yo para qué voy a volver? ¿Qué tiene que ver con mi Habana? Y él digamos, rompe... Estuvo muy poco Cabrera Infante con el régimen castrista, solo un año, cuando el hermano hace una película sobre
sobre la felicidad de los cubanos tomando ron y yéndose a los cabarets. Eso lo consideraron contrarrevolucionario. Es que era contrarrevolucionario, sí, porque había ron y había cabarets, sí, porque estaban los americanos. Sí, y bueno, a partir de ahí rompe con el régimen. Después, bueno, el caso de Padilla era otro de los escritores que abordé, que el famoso caso de Berto Padilla, un caso terrible. Arenas, Reinaldo Arenas, que es otro caso. Te iba a decir el poeta homosexual. Claro, que una historia que salió en el Mariel, ¿no? Sí. En la época del Marielito. Y terminó su. Vamos también a explicarle a la gente qué fueron los Marielitos, porque si no, no van a entender. Hubo un momento en que Fidel Castro, astutamente, porque vamos a reconocer que astuto era el hombre, dijo, no, como que no dejamos salir a los cubanos de Cuba, quieren ir a Estados Unidos. Bueno, ahí va. Y mandó los Marielitos, que eran homosexuales, deficientes mentales. Y presos. O sea, todo lo que sobraba para él y molestaba en la isla, lo mandó. Esos fueron los Marielitos. Y Arenas, que tiene un libro excepcional, que es un poco la biografía de él, que es Antes que anochezca. Antes que anochezca, sí. Sí, que es un libro muy recomendable, sí, ¿no? Terminó muy triste, murió de SIDA en Nueva York. Y pobre, además. Sí, sí. Y después el último caso que analizo, porque son todos casos que su relación frente al régimen castrista es distinta, ¿no? Bueno, el caso el primero que mencioné, que fue de Alejo Carpentier, un escritor extraordinario, es muy paradójico porque él, al mismo tiempo que tiene libros como El siglo de las luces, que si uno lo lee, que es la Revolución Francesa en una isla del Caribe, y muestra cómo la revolución se va transformando en sistema, y entonces la revolución es lo más reaccionario que hay, porque él, Cabrera Infante, termina apoyando a esto, a esta revolución que se transforma en eso, en un sistema. Bueno, no hay nada más conservador, claro, que un sistema comunista. Claro, ya lo hemos visto en... Y era un personaje que casi no había vivido en Cuba cuando asume como funcionario, a punto tal que su español era un español afrancesado, completamente afrancesado, porque había vivido con el padre en Francia. Y el último escritor del cual hablé ahí en Miami fue Leonardo Padura. A ese no lo conozco. Leonardo Padura tiene un libro sobre Trotsky que te lo recomiendo fervorosamente, que es El hombre que amaba a los perros. Más que el de Aguinis. Bueno, el de Padura es un gran libro. Y un libro absolutamente extraordinario. O sea, ir a la casa de Trotsky en Coyoacán, a 3-4 cuadras de la casa de Frida Kahlo, después de leer el libro de Padura, es algo fascinante que se lo recomiendo a cualquiera en la vida. Estado. Es la historia de Trotsky desde que sale de Rusia y cómo empieza el estalinismo a perseguir no solo a él, sino a toda su familia, y cómo se va gestando al mismo tiempo la historia de Mercader, el que termina siendo el asesino. Don Ramón. Claro, cómo lo van convenciendo, y al mismo tiempo la historia de la pobre novia de Mercader, que era una novia trucha, porque en realidad ella creía que era una novia enamorada, y ella estaba completamente enamorada, la mujer que amaba demasiado, sí, para decirlo en términos de la hija de Víctor Hugo, pero en realidad él la estaba engañando y solo la usaba porque era la secretaria de Trotsky, claro, para poder infiltrarse en la casa y terminar matándolo. Y entonces cuando Mercader cuando lo termina matando con un pico de alpinista, sí, ella sufre al mismo tiempo dos decepciones: la muerte de su jefe, a quien ella admiraba, y al mismo tiempo la decepción de que su novio no era un novio verdadero, sino alguien que la usaba para infiltrarse en la casa. Y además de eso un asesino. Claro. Y además de eso un asesino, o sea, sí, bingo, completo. Y después finalmente termina contando en ese libro extraordinario, El hombre que amaba a los perros, Padura, la historia de Mercader, como termina viviendo en Cuba con un nombre supuesto, después de haber matado a Trotsky.
Y una Cuba muy precasta. Y es el hombre que amaba a los perros porque tanto Trotsky como Mercader amaban los perros, sí. ¿no? Ahora, Padura es un caso muy especial también, y por eso lo tomé para esa charla, que eran 5 escritores cubanos que hice. Porque yo no puedo leer de otra manera. Debe de estar seguramente, pero es un caso muy especial porque él, al mejor estilo Solzhenitsyn, intentó blindarse, es decir, publica en España, pero al mismo tiempo se queda a vivir en Cuba. Entonces queda como blindado, no lo pueden atacar. Esto es lo que dice él. Ahora, muchos de los disidentes cubanos, tipo Zoé Valdés, por ejemplo, mi amiga que vive en París, Zoé Valdés, ella dice... Muy buena escritora. Buena escritora. Ella dice, no, en realidad no existen disidentes de ese tipo. Ese tipo de disidentes hacen una crítica pactada con el régimen. Entonces ahí hay una tensión, porque tiene un estatus muy especial Leonardo Padura. No se sabe en realidad si es un crítico real o si es una crítica que está pactada con el castrismo, porque lo que dicen algunos, como Zoé Valdés u otros, Wendiger o algunos, dicen no existe el intelectual crítico dentro de la isla. Y debe ser imposible. Yo estuve una sola vez en Cuba. Yo estuve una vez antes de que después me prohibieron la entrada. Yo estuve en marzo oficialmente, visita oficial, BID, Naciones Unidas, etcétera, marzo del 99, y cuando volví, que un avión de LAN a Cancún, tocaba Cancún, me sentí Juan Pablo II y dije, yo me voy a arrodillar y voy a besar el piso, porque tuve la sensación de que me iba a tener que quedar a vivir ahí, y era tal el agobio, la sensación de opresión. Sí. Primero que te llevaban y te traían. Yo estuve más o menos por la misma época. Sí. Nunca tuve movilidad propia. Sí. Es decir, es de agradecer. Estaba la Embajada Argentina, no me dejaron subir a ningún auto de la Embajada Argentina, me subieron a un auto que había puesto el gobierno cubano. Sí, yo más o menos estuve tenía por la misma reservado época, un hotel en el Nacional y me llevaron a las casitas del lago. Yo no tenía ni idea de dónde estaba. ¿Solo fuiste a La Habana o...? Solo fui a La Habana a una conferencia. Horrible. Necesitaba un teléfono para avisar dónde estaba, porque yo había dejado dicho que estaba en el Nacional. Estaba reservado. No, decidieron que eran las casitas del lago, que era un viejo country de la época de los americanos, donde había casas que las estaban remodelando para una reunión hispanoamericana que no se terminó haciendo en Cuba. Y un amor, la casita era un encanto y el lugar era lindísimo, y había 2 personas de servicio perfectamente vestidas, pero como cuando yo era chica en la casa de mi abuela, uniforme negro, delantalito con encaje, cofia, guantes blancos, muy impresionante. No había teléfono y yo no tenía cómo avisar a mi casa dónde estaba. No, fue muy jorobado. Me trajeron y me llevaron, me mostraron lo que me quisieron mostrar. Me sentí totalmente como acogotada. Yo estuve más o menos por la misma época, me manejé con un poquito más de libertad, fui al interior. Pero vos no ibas oficialmente. Yo no iba para oficialmente, una reunión de Naciones Unidas. Yo fui a Santa Clara, fui hasta Trinidad, fue toda una... Pero después, bueno, ya no sé ahora cómo estará la situación, pero en su momento me prohibieron la entrada por aquel artículo que publiqué en La Nación, que era Los fracasos del Che, un artículo en donde criticaba un poco al Che Guevara. Un poco. Y ellos se enojaron mucho. El hermano del Che escribió en el acá una nota en página 12 criticando eso, que fue un conjunto de artículos que publicamos junto con Álvaro Vargas Llosa en ese momento. Y después de eso, José Ignacio García Hamilton me invitó a
a sacar una solicitada por la democratización de Cuba, y ahí fue que me prohibieron el ingreso, pero supongo que como son muy eficientes lo debe seguir anotado eso, porque para la represión son sumamente eficaces, así que debe estar seguramente registrado. Sí. No, yo me sentí horriblemente mal. Bueno, la cuestión es que entonces después de esas 2 charlas en Miami, tenía una invitación para ir a la Feria de Arte de México en febrero. Me quedaban 4 días y me fui a pesar del frío a Nueva York. Estuve 4 días en Nueva York. Hice lo de México. Volví, estuve muy poco en Buenos Aires porque me fui con la comitiva de cultura con Pablo Beluto a Madrid. Pues a la feria. Sí, voy a aclarar porque pagado por España. Porque sí. Algunos si no se... No, es que la feria es española. Sí, además. Arco. Y a mí Arco yo en este caso particular, yo hago cierto asesoramiento al Ministerio de Cultura, en este momento ad honorem. Ahora te voy a preguntar si es cierto que se están peleando a Beluto con Lombardi por el tema del Inca. Pero son 2 amigos, yo no puedo Bueno, la cuestión es que fui ahí, estuvimos esos 4 días en Madrid, que fueron muy interesantes. Pues Argentina fue el país invitado a Arco. Sí. Y bueno, creo que se aprovechó bastante la oportunidad para posicionar al arte argentino. Hubo alguna obra que la compró el Reina Sofía. Hubo una obra de Liliana Maresca, que es una noventista, una fotógrafa muy interesante. Se presentó también una obra que creo que no se vendió, pero que era una obra de Alberto Greco, un artista argentino que murió en 1965 en España, murió a los 35 años. Una obra muy interesante. Pero hubo de todo, desde charlas de Alan Pauls, por ejemplo, en Mafre, en el espacio de Mafre, hasta el espacio que tenía Argentina dentro de la feria, en donde fue a hablar Julio Leparc. Es decir, las galerías argentinas presentaron una presentación muy tensa, curada por Victoria Norson, ahora me olvidé que el nombre de la curadora, pero una curadora que la había puesto, la había designado España, ¿no? Y después aproveché, ya que estaba ahí en España, y me fui 6 días a conocer Jordania. Pero ahí ya... Si me decís, estaba en España, entonces me fui 6 días a Estoril, yo lo entiendo, pero a Jordania... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que en febrero, en general en casi toda Europa, hace frío. Entonces hay que buscar lugares, hay que irse para el sur, porque si te vas hacia el norte, sufrís más frío. Te quedaba más cerca a Marruecos. Bueno, es que a Marruecos había ido... El año anterior había ido a Arco y me había ido a Marrakech, que me había divertido mucho con el zoco y todo eso. En la plaza del Jemal Fna. Claro, entonces justamente porque había ido a Marruecos, digo, tengo que buscar otro lugar. Que hubieras ido a Argelia, a Túnez. Bueno, todo te queda más cerca que Jordania. Jordania son 4 o 5 horas de avión y realmente es un lugar que vale la pena. Porque es uno de los pocos lugares de Medio Oriente que no está el ISIS, hay una relativa paz, no hay guerra civil interna, no hay petróleo en Jordania. Bueno, no es tan confesional. Claro, no es como Arabia Saudita, por ejemplo. En Arabia Saudita tienen son las mujeres totalmente tapadas, tienen todavía esa brutalidad de la ablación del clítoris y qué sé yo. En Jordania, digamos, está dulcificado eso. El wahabismo empezó, es decir, no es que empezó, el wahabismo sin al-Wahhab apoyando a Ibn Saud, la casa saudita y Arabia no existen. O sea, ese acuerdo entre al-Wahhab y Ibn Saud es el que hace Arabia Saudita. Entonces, ¿qué querés? Si al-Wahhab ya pretendía en 1600 que se viviera como en el 600. Claro. Sí. Y es interesante porque es uno de los pocos países árabes que mantienen cierta relación
normal, podríamos decir, con Israel. Sí, bueno. Y se puede cruzar incluso. Se puede cruzar a Israel. Hay otra cosa que me pregunto. Cuando se hizo la partición, totalmente loca, y no sé, a alguien que había entonces, se le fue la mano con el whisky cuando hizo la partición. Casas que donde quedaba el baño de un lado y el resto de la casa del otro. La mitad de Palestina fue a parar a Jordania. ¿Por qué no se la reclaman a Jordania y solamente se la reclaman a Israel? Nunca entendí eso. Escapa a mi comprensión. Sí. Es limitada, por supuesto. Pero pensarlo en la partición, mucha parte de la Palestina británica fue a parar a Jordania. Israel es un paísito de morondanga en cuanto a geografía, es un gran país en el resto, pero en cuanto a geografía es un paísito de morondanga. Jordania es más grande, ¿por qué no le piden un pedazo a Jordania? Sí. Todo el reclamo es a Israel. Sí. Y Jordania tiene toda una gran parte del país que no está, digamos, ni habitada siquiera. Por eso, ¿no? Sí. Pidan esa parte y hagan el milagro de los judíos de plantar cada uno un árbol y empezar a hacer del desierto un lugar que puede exportar verdura a Europa, por ejemplo. Lo que es impresionante en Jordania es Petra, ¿no? Petra es realmente una maravilla. Nunca estuve. Sí. Debe ser fascinante. Es una ciudad tallada en la piedra. Claro. Es decir, uno dice, bueno, las ciudades antiguas eran piedra sobre piedra, entonces sacaban la piedra de la montaña. Esto directamente es no por sumar las piedras, sino por sustraer piedras, construida por hacer sustracción. Huecos en las piedras para evitarlas. Pero hay unos palacios, unas iglesias, el tesoro, lo que se llama el tesoro, que sería, digamos, para decirlo en chiste, la DGI de Petra. Espera que pase ISIS y se les agarre como se les agarró con los budas. Bueno, por suerte creo que el ISIS está bastante derrotado ya, ¿no? Territorialmente sí, el problema es mentalmente, y como tenés medios como internet donde podés hacer una bomba, si sabés algo de química o algo de física, los lobos solitarios, mientras hay territorialidad, vos te vas hacia ese territorio del califato, formas parte de él, querés agrandarlo, etc. Ahí. En la medida en que van perdiendo territorio, Alepo está totalmente perdido, Mosul le debe de quedar medio metro cuadrado, es decir, cada vez menos, les va a quedar Raqqa, que eso va a ser, bueno, un gran juego de ajedrez casi de Go entre la geopolítica para ver quién apoya a quién para sacarlos de Raqqa, que viene a ser como el Vaticano, que el Vaticano del Islam de ISIS, que no tiene mucho que ver con el Islam. No, toda esa gente puede estar acá en cualquier lado, ir y poner una bomba en una escuela o en un teatro o en un... Ahora, creo que lo hago en nombre de ISIS. Creo que la humanidad un poco está aprendiendo, porque fíjate vos que con Irak, después de la última guerra de Irak, Estados Unidos cree que lo saca Saddam Hussein y que eso era fácil, que se democratizaba, se hacía una república ahí de un modo muy, muy sencillo y muy fácil, y realmente se encontraron con que no era tan fácil la cosa, y no solo no era tan fácil, sino que se le desató una guerra civil fenomenal entre las distintas etnias y dejó abierto el camino a que el ISIS se fuera y se instalara ahí. A un señor llamado al-Baghdadi que en una cárcel americana empezó a armar ISIS. Seguimos dentro de... Ahora, no, lo que te quería decir, que después podemos seguir, que con Siria me parece que se están empezando a dar cuenta que más allá de que Bashar al-Assad puede ser un sádico, hay que dejarlo. Es el que de algún modo unifica todo ese lío, ¿no? No, hay que dejarlo a Bashar al-Assad. Volvemos enseguida. Sabe que no le miento, que es muy cortita la pausa. ¿Y cómo va a dejar de escucharnos? Pues sobre todo, cómo va a dejar de escuchar al doctor Joffre. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta. Seguimos con el doctor Marcelo Giuffre y estamos hablando de Siria sí. Y por favor... Y de cine estábamos hablando también en la pausa. De todo un poco. No, pero por favor, alguien que entiende. Bashar al-Assad, presidente casi de una monarquía, porque su padre lo nombró presidente cuando su hijo mayor fue asesinado. ¿Cómo se asesina en la Biblia al hijo mayor, al primogénito, en un avión, etcétera, ¿no? Se vino en banda con el avión. Porque nuestro Bashar al-Assad, oculista él, recibido en Londres, vivía en Londres y trabajaba como oculista, casado con una inglesa de origen sirio, doctora en ciencias económicas, con sus 3 niñitos, una familia que no tenía nada que ver con el poder. Con la muerte del hijo mayor, al-Assad padre se lo trae a Bashar al-Assad, lo tiene 1 año estudiando para hacer gobierno, lo mete a hacer milicia dentro del ejército, etcétera, o sea, a presión. Y para Siria cuando Bashar al-Assad asume la presidencia, es como aire fresco. Van a modernizar Siria, es una pareja joven, ella aparece en televisión con taller, les explica a las mujeres lo que hay que hacer, que hay que estudiar. Ella estudió en Inglaterra, ¿no? Ella es inglesa, sí, es inglesa, sí. De origen sirio, siempre con cara y cabeza descubierta, o sea, eran una pareja joven modernizando el país. Por supuesto que era lo que yo llamaría un dictador blando, era una dicta blanda, no una dictadura, porque un país de Medio Oriente, sacando Israel, que es una democracia, no se puede manejar de otra manera por el momento. Es así. Es decir, bueno, lo que hay que pensar no se puede pelear contra la realidad. Las 2 posibilidades alternativas en el caso de Siria son, de un lado, el ISIS, en el norte, digamos, sí, por donde entraron. Y del otro lado, el grupo, digamos, que estaba en la guerra civil, que originalmente apoyado por Estados Unidos al principio, ya no, daría la impresión de que ya no, pero que finalmente los Estados Unidos se terminan dando cuenta que los tipos están vinculados a los hermanos musulmanes, con lo cual podría ser peor. Por eso yo creo que el ataque de Trump del otro día, el reciente ataque de Trump sí. La madre de todas las bombas. No la madre de todas las bombas, sino el ataque anterior. Ese fue primero. En Afganistán. Sí. Sino el que hizo en Siria fue una cosa muy limitada, que creo que tenía más que ver como una advertencia a Rusia. Rusia tiene una base militar en Tartus, que es el puerto. Los puertos, por suerte, en Siria, Latakia y Tartus, nunca han sido, digamos, atacados. Y creo que ha sido como una advertencia a Putin, como diciendo, bueno, ahora nosotros también estamos acá del lado de la sensatez. Porque hay una cosa muy simple. De Bashar al-Assad han hecho un monstruo. Es la verdad. Sí, se ha convertido y en algún punto lo es. De una dicta blanda en una especie de Hitler. Realmente ha hecho cosas horrorosas. Pero del otro lado, atrás de esos revolucionarios, entre comillas, que quizás fueran honestos, no lo sé, estaba Al-Qaeda. Era básico verlo. Sí. Si lo veía yo desde acá, hace 6 años, ¿cómo no lo vieron en Estados Unidos? En ese sentido lo tenía más claro Putin que Hillary Clinton y Obama. Bueno, Putin es un político. Con todo lo que uno puede despreciarlo por no ser del todo republicano, por no ser del todo democrático. Bueno, está en Rusia. Bueno, claro, tiene las cosas claras. Pero todo depende del pueblo donde estás. Es decir, un presidente tipo Obama en Rusia hoy es imposible. Salieron de los siervos de la gleba al comunismo. ¿Cómo crees que tengan una república con los 3 poderes y la división y los controles sobre eso, que se controlen entre sí más las auditorías? Es imposible. Es decir, no se puede pedir peras al olmo. Como no podés pedir una república de la misma forma en Siria. Si no lo dejás a Bashar al-Assad, terminada la guerra, ganada por Bashar al-Assad, 1 año para unificar el país,
para que los sirios, sobre todo las mujeres sirias a las Sí, que les preguntás, ¿qué quiere? Volver a mi casa. Sí, Todas quieren volver. porque si no así puede es. pasar lo mismo que pasó en Irak después de Saddam Hussein. Exactamente. Claro. Ahora, lo que te quería decir, porque una cosa que la vi un día en Jordania, porque uno, visto de afuera, todo Medio Oriente parece que fuera en paquete No, un polvorín. son muy Y distintos. que son todo, que todo es digamos un reaccionarismo total, No, pero Jordania ahora, ha tenido mucho accidente. un día hice una reserva para un lugar que es una especie de restaurante en donde aparte te enseñan a cocinar. Ah, qué bien. Y entonces fui ahí. Y cuando llego, con el taxista fue difícil encontrarlo porque está medio escondido por un lindo barrio de Amán, en Amán, ¿no? En la capital de Jordania. Y llegamos y nos reciben dos chicas jóvenes, sin pañuelo en la cabeza, sin yador, sí, o sea, completamente Normales, digamos. y un chico no gay. para nosotros. Y un chico gay. Adiós. Entonces ya, y ellos fueron los que nos explicaron. Hay una casa que era la casa de la abuela de una de las chicas, y ellos hoy a los turistas les enseñan a cocinar la comida árabe, ¿no? Qué riquísima. El baba ganoush, todas estas cosas. Bueno, y había una señora, porque esto es lo interesante, porque al mismo tiempo se compensan las cosas, ¿no? O sea, de un lado estaba esto como una especie de principio de occidentalización, ¿no? El Ataturk jordano, que hay, digamos, en la sociedad como cierta cosa. Pues fue el primero Hussein, ya lo era, ¿no? Bueno, claro, el rey Hassan, sí. Pero del otro lado Hussein. había una señora ahí que estaba con un chico que era la cocinera principal, que era completamente jordana, no hablaba inglés, no hablaba, una señora entrada en carnes, y que era la que sabía cocinar de verdad, ¿no? Y estaba con un chiquito, que daba vueltas por ahí, el chiquito, muy simpático. Y entonces en un momento pregunté, y entonces me dice, no es el hijo de la señora, ella lo adoptó. ¿Y por qué lo adoptó? Porque en Jordania sigue existiendo la prisión por deudas. Y a la madre de este chico, el marido la había abandonado y ella contrajo deudas con los bancos, no la pudo pagar, fue presa y el chiquito quedó como huérfano, digamos así, y esta señora lo adoptó. Entonces ahí es como que muestra los claroscuros, ¿no? De un lado aparece cierta cosa de modernización, de occidentalización, y del otro lado cosas, porque todavía no se dieron cuenta de que el deudor preso no produce. Bueno, por te digo, Dickens, se quedaron en el Claro. tiempo de Dickens, pero igual hubo modernización, ya hubo una mujer de rey inglesa, americana, o sea, hay otro aire en Jordania, hay otro aire. Después hay lugares mucho más cerrados. De todos modos, yo insisto con el tema sirio. La guerra tiene que terminar, tienen que dejarlo a Bashar al-Assad por lo menos un año, si es posible 2, y después decirle, señor, retírese a las Seychelles, donde mejor le parezca, llévese a sus chiquitos, llévese a su mujer. Lo mandás a Seychelles con la plata de Cristina. Tiene plata suficiente para... Porque si vos lo sacás a Bashar al-Assad, primero tenés un genocidio imparable. Los alawítas desaparecen. Bashar al-Assad es alawita. Y el clan de los alawítas es mínimo. Sí, ahí. Y después entre chiitas y sunitas, Claro. eso puede llegar a ser demoledor. O sea que necesitas dejarlo, que no hagan el horror que hicieron con el Shah. El Shah, que era el mejor amigo de los Estados Unidos en Medio Oriente. Cuando cayó el ayatolá Khomeini. Y lo trajeron todos los ayatolas. Claro, que vivía en París, Eso de era lo más Carter. tranquilo. Bueno, no sé si tranquilo o no, porque el Shah parece que lo había hecho pasear en helicóptero agarrándolo de los pies y boca abajo. Bueno, no tienen el grado de civilización que tenemos nosotros, que no sé cuál es, pero un poquito más, ¿no? Hace 200 Yo igualmente, años cortaban lo que te decía orejas. en el corte, creo que la humanidad debe pensar o debe comenzar a reflexionar sobre la idea de si cuando se habla de globalización, se habla de una globalización que incluya a Medio Oriente y al mundo árabe, o
eso queda fuera? No, yo porque creo que si va queda a fuera, incluir, no es del todo globalización. No, pensándolo bien, va a incluir algunos países de Medio Oriente, no todos, porque no todos van a querer estar globalizados. ¿Vos te ves Arabia Saudita globalizada? Bueno, hay que pensar que Arabia Saudita, más allá de ser recalcitrante en cuanto a las costumbres, es un país que tiene relaciones muy estables con Estados Unidos. Sin lugar a dudas, es un país de una pobreza fenomenal, con una familia real riquísima, porque están sentados arriba del petróleo. Y que yo vea, no han hecho mucho por su gente. Sí. Han hecho mucho más los Emiratos. Hay cosas como, por ejemplo, esto que charlábamos de la ablación del clítoris de las niñas, que eso debería quedar claro que eso es como un delito, no se puede hacer. Pero además ni siquiera está en el Corán eso. Bueno, ni siquiera está en el Corán. Pero yo creo que... No sé de dónde salió ese delirio. Yo en este sentido soy muy habermaniano, ¿no? Yo creo que dialogando lo comunicacional termina triunfando. Es decir, creo que el problema no es que los seres humanos tienen posiciones irreconciliables, sino que son impacientes. Es decir, que... Sí, lo quiero para ayer. Claro, entonces, claro, si vos el diálogo, no es que exista una grieta, para decirlo en términos argentinos, definitiva, sino que para poder llegar a un acuerdo con gente dogmática, uno... no es imposible, simplemente se tarda más. A veces nunca se llega, porque tengo algunos amigos con los que no se llega, sí, pero bueno, uno los quiere lo suficiente como para decir, por favor, no hablemos más de esto, dejémoslo de costado y sigamos hablando del termo que tiene café. Es la impaciencia. Ahí va una cosa a veces de impaciencia que está bien, es natural, porque la condición humana es así, o sea, la impaciencia es parte de la condición humana. Bueno, la impaciencia nos hizo progresar. Claro, bueno. Sí, uno dice, bueno, este tema ya me cansó, pasemos a otro. Sí. Claro, cuando le explicás y le explicás y le explicás y no la entienden. No, entonces, pero es muy simple, pero bueno, yo jamás he dejado de ser amiga de alguien porque piense distinto. Simplemente hay cosas que... Hasta tenés un peronista en el programa. Bueno, justamente si la propuesta se la hice... Vamos, Julio, llevamos más de 30 años de ser muy amigos, nos hemos matado por un libro de Malraux, jamás hemos discutido de política. No hablamos de política, simple. Hablamos de política como acá, sí, normal, claro. Pero yo no le digo todo lo que pienso de Perón, ni él me dice cosas horribles del liberalismo. De todos modos, nadie sabe lo que es ser liberal. Porque el otro día escribí un artículo con el tema de la muerte de Micaela García, ¿no? Que se hizo tan grande porque... cosa que sucede, es casi cotidiano, desgraciadamente, en la Argentina, pero con Micaela García se hizo tanto ruido porque había un partido político atrás, porque ella tenía posiciones muy extremas con determinadas cosas, era llamativamente laburante de determinados temas y estaba el movimiento Evita detrás de ella. Fue Abal Medina, fue Pérsico, fue Tayana, hubo, no sé, el gobernador llamando por teléfono, porque había una parte política, por eso se visualizó tanto. Entonces yo me mandé todo lo que pienso sobre Zaffaroni, nada es bueno, aclaro. Y en algún comentario de alguno de los portales que me sube, yo decía, pero esta señora que es liberal y qué pretende, esto no entiendo, ¿por qué es liberal existe Zaffaroni? Y entonces ahora critica lo que ella defiende. Es decir, la gente no tiene ni idea de lo que es el liberalismo. Sí. Lo que pasa es que una cosa es el derecho penal liberal, que por supuesto yo lo defiendo, pero y supongo obviamente, que vos también, porque si no tendríamos que pero además encadenar a los locos. Empezar a decir, por favor, no digan más garantismo, yo soy garantista, defiendo las garantías de la Constitución, hablen de abolicionismo del Código Penal, que son dos cosas distintas. Y lidiar con la ignorancia a veces es penoso. Pasa que estaba por contestar y yo dije, ¿qué me voy a poner a contestarle que el liberalismo es una filosofía de vida?
Es más, de la cual hay una rama que es la economía, que ni siquiera es la más importante, ni mucho menos, que no existen los neoliberales, porque no existen los neonazis. Lo que pasa es que esa gente que te contesta jóvenes. eso, esa gente que te contesta eso, No en realidad no le interesa el libertarismo. tema. No. Le interesa el tema, lo que le interesa es defender a Cristina. Claro. Entonces, como le interesa eso nada más, entonces el tema queda, digamos, sumido en un cono de sombra. ¿Cómo explicás que un libertario no es un liberal? Que son dos cosas distintas, y conste que tampoco tengo mucho en contra de los libertarios, pero de todos modos son cosas distintas. Menem un día me dijo, porque yo soy muy liberal, le dije, no, presidente, discúlpeme, usted es libertario, de liberal no tiene nada. Pero es increíble, esas cosas tan confusas. Bueno, lo que pasa... Y son confusas, ¿por qué? Porque siguiendo la teoría de tu amado Habermas, los comunicadores comunicamos muy mal. ¿Qué querés que te diga? Lo que pasa es que a veces hay ciertas cuestiones en política que están cribadas por intereses. Esto, digamos, lo que te decía... Perfecto, yo al sí. señor entiendo, primero tiene el señor todo el derecho del mundo de pensar lo que mejor le parezca y escribirlo. Simplemente hay una confusión. Justamente un liberal no es un viva la pepa, y no estoy hablando de la Constitución de 1812, simplemente insisto, es una filosofía. Con lo cual remitite a la Carta de la Tolerancia, Locke, a la gloriosa revolución, etcétera, etcétera. Pero lo que me mata es cuando los periodistas dicen, bueno, es un neoliberal. ¿Qué es un neoliberal? Sí. ¿Un Sí, liberal sí, joven? No, porque no entiendo. A mí alguien me tiene que explicar lo del neoliberal o del neonazi. Hay nazis jóvenes y hay nazis viejos, hay liberales jóvenes y hay liberales viejos. Neo no existe. Y después, esa cosa que hace que cada vez a los argentinos nos guste menos trabajar. Si todos los periodistas, desde el jueves a la noche, te empiezan a decir, mañana es viernes, el mejor día de la semana, ¡qué horror! Lunes, hay que levantarse a trabajar. Y bueno, si eso te lo repiten todas las semanas, y vos pensás de verdad que es una maldición bíblica el trabajo. Bueno, la Biblia ya lo dice, ¿eh? Ya bueno, la Biblia los castiga con el trabajo. Perdónenme, la Biblia es un maravilloso relato. El Génesis en particular es fantástico. Pero no sé si escuchaste a la militante de la Tupac. Sí, vi ese video. Ahora hay que trabajar todos los días. Sí, con Cristina se robaría el país, pero comíamos. Sí. Ahora hay que laburar. Sí. Ahora, ¡qué horror! Es esto que te decía, ¿no? Los temas no se analizan sino a la luz de intereses circunstanciales, es decir, esa persona que a vos te dice, pero usted no era liberal, en realidad no le interesa ni el tema del liberalismo, ni el tema de Micaela García, ni solamente le interesa... Claro, defiendo a Zaffaroni porque Zaffaroni es Cristina. El sábado, el Bafisi es maravilloso, a mí me encanta, ¿no? Y el sábado... Tengo un nieto bafisero. Vi una película en proa que se llama Night Will Fall. La noche caerá. Sí. Sobre un tema interesantísimo, que es cuando en el año 45, en abril del 45, está terminando la guerra, y entonces los norteamericanos y los ingleses habían mandado tanta gente al frente a morir, un poco como la herencia acá de Macri, que se preguntaba, bueno, ¿mostramos la herencia o no la mostramos cuando llegó al gobierno? Se equivocaron al no mostrarla. Los ingleses y norteamericanos en ese momento dicen, bueno, vamos a tener que mostrar las atrocidades que hacía Hitler para justificar ante los padres de los chicos que murieron, etcétera, por qué mandábamos la gente al frente. Entonces mandan a filmar cuando liberan Alemania y llegan a los campos de concentración, a Auschwitz, a Dachau, entonces mandan a alguien a filmar eso. E incluso hacían que algunos jefes nazis los hacían trabajar apilando los cadáveres raquíticos de los judíos que estaban allí, y filman todo eso. Cuando tienen todo eso filmado, no sabían muy bien cómo organizarlo para mostrarlo, articularlo en una película. Entonces dice, bueno, tenemos que buscar un cineasta en serio. Y lo buscan a Hitchcock.
Entonces le ofrecen a Hitchcock hacer la película para poder mostrarla y de algún modo justificar todo sobre todo, más que los ingleses, los americanos, porque los ingleses fueron muy bombardeados, mientras que Estados Unidos tuvo estaba más tranquilo. Sí. Entonces Hitchcock empieza a trabajar en eso. Y está ya armando la película, cuando en un momento van pasando varios meses, pasan los meses, y era una película muy, muy brutal sobre lo que había pasado con los judíos, y empieza a haber pedidos de los sobrevivientes judíos de irse de Alemania, pues no querían seguir en Alemania los sobrevivientes. Pero esto es año 45, Israel hasta el 48 no existe. Entonces, ¿a dónde se iban a ir? A Estados Unidos. Entonces empiezan a pedir irse a Estados Unidos y a Inglaterra. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Le dice a Hitchcock, vamos a dejar la película sin hacer mejor, porque no tiene sentido. Si la ponemos, van a insistir con venir acá. Mejor dejamos esto así y les ofrecemos que se vayan a Palestina. Y entonces, lo que muestra esto es cómo muchas veces intereses circunstanciales, ¿no? Como esta persona que te hablaba de si eras liberal o no, porque simplemente lo que quería era defender a Cristina, terminan cribándose e infiltrándose en discusiones que tendrían que darse en otros términos. Totalmente, porque además una inmigración judía les hubiera aportado muchísima inteligencia. Bueno, como la que había habido, fíjate, Adorno. Sí, ¿no? sin lugar a dudas, ¿no? Hay un libro de Jay sobre la inmigración durante la guerra a Estados Unidos. Y el pobre Walter Benjamin que no llegó. Sí. Mirá si no lo hubieran recibido a Einstein. Sí, Krakauer. Sí. Y el caso de Benjamin es un caso terrible que lo cuenta muy bien en su libro sobre Walter Benjamin, Beatriz Arlo, que él estaba ahí en Francia, tenía que pasar a España para poder tomar el avión para irse para Estados Unidos, y justo el día anterior a que él tenía que tomarse el avión para ir a Estados Unidos, cierran la frontera. Era ya un tipo con propensiones suicidas, pero él cree que ya no la van a, que va a quedar definitivamente cerrada, y se suicida ese día. Al día siguiente abren la frontera de vuelta. Stefan Zweig suicidándose cuando Brasil entra en guerra. Claro. Estaba en Río de Janeiro. Se suicidan él y la mujer. Se dice, bueno, llega la guerra acá y el nazismo va a llegar acá. Sí, eso es muy impresionante, como a veces ciertas decisiones humanas prescinden de escenarios futuros posibles. Sí. Y solo se concentran en el escepticismo del peor escenario. No debe haber sido fácil. El tiempo ese no debe haber sido fácil, evidentemente, porque daba la sensación de que Hitler cada primavera se comía 2 o 3 países, ¿no? Sí, debe haber sido muy... Esto es imparable. Recién en el 43 empiezan un poco las cosas a darse vuelta, y ya llevaba 4 años la guerra, ¿no? Claro. Es bastante... También en el 43 se da vuelta la guerra del Pacífico, porque es la batalla de Midway, que cuando la pierde Japón, ahí empieza el imperio a retroceder. Eso es una de tus especialidades, el Japón. Ahí ya no puedo... No, pero habían llegado a tener un imperio más grande que el Imperio Romano. Claro. Sí. Es imposible de mantener. Primero era una locura. Haber entrado en guerra ya era una locura. Yamamoto se lo dijo en todos los tonos. Se le secó la lengua y las cuerdas vocales. Había vivido 8 años en Estados Unidos como agregado naval. Y decía, no son fabricantes de lavarropas, no despierten al gigante dormido. No se metan en la guerra. Ellos estaban desesperados por petróleo, no tienen una gota. Bueno, y ahí fue. Pero a partir de la batalla de Midway, que después de eso ya hay un casi suicidio de Yamamoto. Yamamoto se viste todo de blanco, se pone todas sus condecoraciones y se sube a un avión sabiendo que ese avión va a ser bajado porque va a ir a un lugar donde no debe ir. O sea, prácticamente un suicidio ritual. Y la batalla de Midway la gana Nimitz, que como almirante es como yo de almirante más o menos, ¿no? O sea, y ahí se dio vuelta a la guerra, gracias a Dios. Claro. Gracias a Dios.
Duró dos años más, pero de todos modos iban perdiendo terreno, lo cual es santo y bueno, porque cada país tiene que quedarse dentro de sus fronteras. Abrirlas al otro, pero no tomárselas, no cruzarlas indebidamente. Me parece un espanto. Pero bueno, contame cómo ves la Argentina ahora. Mira, a mí me produce bastante fastidio la gente que lo critica a Macri. Porque nos encanta criticar. Sí, está bien, por supuesto, estar atentos y alertas a los errores que se cometen. Ahora, sinceramente me resulta difícil pensar que alguien lo hubiera hecho mejor. En medio del contexto muy desafortunado que agarró el gobierno Macri, bueno, ¿para qué contarlo? O sea, lo sabemos, ¿no? 8 puntos de déficit fiscal del PBI. No. O sea, una grieta cultural fenomenal. No, imagina un ejército de ocupación asolando un país. Lo que quedó. Solamente para dar un dato, en 10 años, 1994... 2004, 2014, esos 10 años, entre el 2004 y el 2014, 1,5 millones de empleos públicos nuevos. Casi el 60% de aumento de empleos públicos. Te cuento que, según Ferreres, entre el 2003 y el 2015, de 2 millones pasamos a 4. A 4. Sí, ese es más o menos, son los números, sí. Entonces, claro, en una situación así, ¿qué hacer? Ahora, están los economistas ortodoxos. Yo no lo llamaría liberales en sentido estricto, porque me parece que... Los ortodoxos son dogmáticos. En la ortodoxia que sea, no importa. Yo la otra vez estaba en un cumpleaños charlando, estuvimos un rato largo con José Luis Esper. Y bueno, él lo que propone obviamente es recortar el gasto público de un modo brutal, etcétera. Y él lo que dice es, bueno, si no lo hace el gobierno, lo va a hacer la realidad. Igualmente. Ahora, los condicionamientos políticos, no tener en cuenta los condicionamientos políticos. ¿Qué querés? ¿No? ¿Toda esa gente en la calle tomando la Casa Rosada? Es que más o menos es como a mí también me gustaría ponerme una camisa slim, como un chico de 20 años. Pero, digamos, no tengo ese físico. Entonces, si me quiero poner esa camisa, o la señorita esta del cuento que se quería poner un zapatito que no le correspondía el número, lo que sea. Es el hecho de Procusto, es decir, si vos querés hacer cosas que la realidad no te las permite, termina estación. Entonces uno tiene que ir modificando la realidad al ritmo que se puede, ¿no? Y me parece que en esa tensión bastante dificultosa, Macri lo está haciendo con bastante pericia, ¿no? De la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Porque para reducir drásticamente los empleados públicos y el gasto público necesitas una dictadura. Si a mí me decís, no lo podés hacer, por supuesto que a mí me república. gustaría que hubieran sacado de un plumazo la fotito del padre Mujica y la de Evita de la 9 de julio. A mí me hubiera gustado que lo sacara. Ahora, hay probablemente la mitad de la población que le gusta eso. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarlo y al mismo tiempo no generar un problema y abocarnos a los otros que son más urgentes? Forman parte de la historia argentina, nos gusten o no. Que tenemos que sacarle el nombre al CCK y se tiene que llamar de otro modo y no Kirchner. ¿Por qué se llama Kirchner un centro cultural cuando Kirchner no leía un solo libro? No, después de UPA no leyó nada. Bueno, pero ahora, ¿nos tenemos que abocar a eso inmediatamente? No. Y bueno, parecería que ¿Sabés a lo que te tenés que abocar? Que todos los medios hablen del centro cultural y se llamará centro cultural. Punto. Pero si le seguís diciendo Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner, obvio que se va a llamar el Centro Kirchner. Sí, el Correo Central. Yo me acuerdo que cuando yo era chico,
Mi abuela me Apurate llevaba porque ahí. me están echando. Mi abuela me llevaba ahí a comprar las primeras ediciones de estampillas. Así que para mí sigue siendo el Correo Central. Sí, no, y además había que ponerlas en la libreta de ahorro que te daban en La el tenía, colegio. la libreta esa de ahorro. Sí, que Había por que supuesto poner. después la inflación me licuó todo el ahorro que inflación? tenía. Vos sabés que me suena esa palabra, no consigo ubicarla, pero me suena, nos están echando. Se ve que hemos inflacionado el programa de Sí, tiempo. o que ya no les gusta lo que hablamos. Bueno, yo sé que tiene muchos otros libros, pero déjeme que le venda este, por favor, porque este me encanta. El amor sigue sin nosotros, del doctor Marcelo Giuffrè. Primero lea este, después busque los otros, pero lea este porque vale la pena. Gracias. ¿Ya está, Daniel? ¿Lo sacaste? Gracias. Bueno, esperemos para el próximo programa tenerlo a Julio, antes que se nos vaya a Israel de visita, y ya sabe, para comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalú@gmail.com. El programa se repite el miércoles de 22 a 23, después de las 5 de la tarde. Hoy ya lo encuentra subido a YouTube, ponga YouTube La Dama y el Bárbaro, y no solamente lo va a escuchar al doctor Giuffrè, lo va a ver. Vale la pena. Y gracias, Daniel Villarroel. Nos vamos. Termine este sábado de la mejor manera posible. Tenga un fantástico domingo. Hasta la semana que viene. Chau, los quiero.